Saludos alumnos de diseño analógico. El siguiente tema se llama reguladores de voltaje. Esta es la parte introductoria. Aquí, para introducirnos al tema, les presento este circuito. Recordarán de sus cursos de electrónica analógica que una fuente de voltaje lineal se fabrica de esta manera. Es típica. Tiene una entrada que en México, la línea en México es de 127 volts efectivos y de 60 Hz. Eso implica que tenemos una señal sinusoidal de un voltaje pico que andará en 179.6 volts pico, ¿sí? Si no mal recuerdo. Y una frecuencia de 60 Hz. Luego, la primer parte de esa fuente es un transformador. ¿Para qué es el transformador? Bueno, queremos 179.6 volts como máximo y solamente queremos usar, vamos a poner un ejemplo. Imaginen que queremos hacer una fuente de 5 volts. ¿Qué implica? Que tengo 179, pero solamente quiero 5 volts. Eso significa que en algún elemento, en el camino, tendría yo que dejar esos 174 volts extras. Entonces, esos elementos en el camino, pues implicarán que son de potencia y la eficiencia de este aparato va a ser muy pobre, porque la mayoría de la potencia la estoy desperdiciando en algún elemento. Entonces, para que eso no ocurra, primero se reduce el voltaje. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para hacerlo todo más simple. Imaginen que este es un reductor de por cada 10 vueltas del primario, una en el secundario. Eso implica que en el secundario voy a tener una señal sinusoidal más pequeña. De exactamente, si fuera ideal, 10 veces más pequeña. Entonces serían 17.96 volts pico. Luego, puedo haber usado un rectificador de media onda o uno de onda completa. Estoy usando uno de onda completa. Recordarán que el semiciclo positivo es el negativo. El positivo entra por este diodo, carga el capacitor, regresa por el otro diodo y se cierra el circuito. Y en el negativo entra por este diodo, o sea, ahora se invirtieron las terminales. El positivo va por acá, porque no puede, entra por este diodo, carga el capacitor en el mismo lugar, sale por el capacitor, regresa por este otro diodo y se cierra el circuito. Entonces el capacitor se carga así. Este es un rectificador de onda completa. ¿Qué veríamos entonces después del puente de diodos? Pues veríamos la señal rectificada. Como hay la caída de dos diodos en cada sentido, pues serían 17.96 menos 1.4. 17, bueno, pues serían aproximadamente 17.96 menos 1.4. 16.56 volts pico, me parece. Ok. Como el capacitor se carga, se queda cargado y el voltaje viene cayendo, entonces el capacitor se queda cargado y empuja con mayor voltaje al diodo y lo mantiene en circuito abierto. Entonces, idealmente esto haría el capacitor haría esto, es un filtro, es el filtrado que requiere este sistema. Ok, entonces serían, en el capacitor idealmente tendríamos 16.5 volts de corriente continua, entonces convertimos corriente alterna en corriente continua. Luego, como queremos una fuente de 5 volts en una carga, usamos un regulador de voltaje. Estoy utilizando el elemento por excelencia regulador de voltaje que se llama diodo Zener. ¿Qué implicaría? Que si yo quiero una fuente de 5 volts, pues entonces tendría yo que conseguir un Zener de 5 volts. Entonces, hablándolo a grosso modo, implicaría que aquí hay 5 y entonces acá yo necesitaría, bueno, se quedarían, si aquí hay 16.56 volts
y aquí hay 5, entonces en la resistencia se quedarían 11.56 volts. ¿Sí? Y a grosso modo, pues así es como operaría este sistema. Estoy usando como regulador de voltaje un diodo Zener. Ya detalles más sería, bueno, quiero que en la carga pueda haber hasta 1 ampere. Vamos a pensar que fuera 1 ampere. Significa que ese ampere tendría que pasar por aquí. La resistencia que tendría que poner allí es de 11.56 volts y que soporte 11.56 watts. Sería una resistencia de potencia. Vean, aún así, aunque bajé el voltaje, sigo ocupando elementos de potencia y esto consume energía, entonces está desperdiciando. En la carga, en el mejor de los casos, estoy utilizando 5 por 1, 5 watts. Mientras que adentro de la fuente estoy utilizando en la pura resistencia que va allí 11.56 watts. El Zener que tuviera que conseguir tendría que ser un Zener de 5 volts y cuando quitara yo la carga, pues toda la corriente se vendría por el Zener, entonces este Zener tendría que soportar 5 watts. Pues tendría que conseguir un Zener de 5 volts y de 5 watts al menos. Los diodos pues también consumen potencia, se queda alrededor de 0.7, el amper pasaría por allí, entonces tendría que ser un diodos de 0.7 watts al menos. El capacitor, pues un capacitor o no, eso habría que calcular, depende de un elemento, bueno, una especificación que se llama factor de regulación. Y bueno, eso implicaría el cálculo del capacitor para mantener qué tan buena es la fuente. Y esto sí, soportar su voltaje de ruptura debería ser mayor a 16.56 volts. Eso, digamos, a grosso modo es una fuente de voltaje. Ahora, la parte interesante es el regulador. El Zener, como recordarán de su curso de electrónica analógica, no es precisamente un gran regulador en este sentido. El Zener tiene esta curva característica. Voltaje del Zener, corriente del Zener. En uno de sus lados, en la polarización positiva, bueno, en la polarización directa, el Zener se comporta como un diodo, es un diodo convencional. En polarización inversa, que es donde se utiliza, como lo ven aquí, opera de esta manera. O sea, es la curva similar a de un lado, es la del otro. Solo que aquí la ruptura es por el fenómeno de la ruptura Zener. Bueno, acá la ruptura ocurre, si fuera de silicio, la ruptura andaría por aquí en 0.7 o por allá así. Y en cambio, si compramos un diodo Zener de 5, pues la ruptura acá deberá de andar en 5 volts. ¿Okay? Pero la pura curva nos deja ver algunos inconvenientes de usar un Zener de manera directa como regulador. Una, aunque es de 5 volts, vamos a pensar, voy a poner aquí así, 5 volts. Eso significa que hay 5 volts en el Zener siempre y cuando esta tenga una cierta corriente en particular. Vamos a llamar I0Z. O sea, hay una corriente en particular que sí me da efectivamente 5 volts. Pero si hay más corriente, el voltaje crece. No crece en gran medida, pero crece. Si hay menos corriente, el voltaje es menor a 5 volts. ¿Okay? ¿Qué significa? Que si yo cambio mi carga, supongamos que no le pongo carga, toda la corriente se viene por el Zener. Entonces va a haber mucha corriente en polarización inversa, quiere decir que esta corriente se viene para acá y el voltaje creció. Si en cambio le pongo muy poquita resistencia, o sea, una carga muy grande, una resistencia baja, la resistencia baja hace que la corriente
aquí hay un divisor de corriente, una resistencia pequeña absorbe más corriente. Entonces, esta corriente se viene para abajo. ¿Qué le pasa al voltaje del sender? Se reduce. Entonces, este voltaje no es constante. Depende de la carga que está aquí puesta. Ese es el primer problema. La carga que yo pongo en una fuente hace que suba o baja el voltaje, porque mi regulador de voltaje no es perfecto, no es ideal. Un regulador ideal sería aquel que hiciera esto. Cualquier corriente me daría siempre el mismo voltaje. Cualquier carga va a absorber corriente, va a dividir la corriente y cualquier corriente que hay aquí me daría siempre los 5 volts. Pero esos Zeners pues no existen. Un Zener hace esto. ¿Ok? Entonces, ese es el primer lío que hay que resolver para hacer un buen regulador de voltaje. Que el voltaje no dependa de la carga. Pero siempre voy a cambiar la carga, eso es necesario en una fuente. Una fuente con una carga fija sí las hay, pero o sea, sí hay cargas, sí se hacen fuentes para una carga en particular, pero no es lo común. Nosotros queremos una fuente y poner una carga cualquiera y siempre y cuando estar dentro de la corriente máxima, pues siempre quisiéramos ese voltaje, un voltaje fijo. Ok, ese es el primer problema, que el voltaje depende de la carga. Hay otro gran problema en esta fuente. ¿Qué ocurre? Que cuando conecto mi regulador mi regulador, que es esta resistencia y y mi carga, lo conecto al capacitor, pues ¿qué ocurre? Que el capacitor se carga y se descarga, o sea, se carga y se descarga, se carga y se descarga. Aparece un rizo. Entonces este voltaje sube y baja en el capacitor. ¿Qué va a pasar entonces con este voltaje? Pues también sube y baja. Entonces, ¿qué está pasando con la corriente? Pues sube y baja. Y eso sin considerar que la línea tiene una tolerancia. Hay una tolerancia. Quiere decir que este voltaje pues está subiendo y bajando dentro de esa tolerancia. Implica que esto sube y baja también. O sea, este voltaje puede estar llegando a un pico más alto o más bajo. Entonces se va a notar más como un rizo todavía mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta corriente está subiendo y bajando. Pues lo mismo que hace rato. Este está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, al estar subiendo y bajando, voy a tener que el voltaje en la salida se está moviendo en un rango. O sea, aún sin haber cambiado mi carga, el voltaje en la salida está subiendo y bajando, se va a estar moviendo por las variaciones de la línea, de la señal o del capacitor cargando y descargándose. Entonces, vean, tengo dos problemas. Una, que mi voltaje depende de mi carga y depende del voltaje que está alimentando al circuito. Eso hace que mi voltaje no esté fijo. Entonces, ¿qué debe de hacer un regulador de voltaje? Pues es un circuito, es un aparato que aunque eso ocurra, aunque esté cambiando yo mi carga o la señal que está alimentando todo esté moviéndose, no se note eso en mi voltaje. ¿De acuerdo? Siguiente video.